Bien, reiteradas buenas noches con todos. El documento que ahora vamos a trabajar corresponde a lo que es el oficio. Bien, este oficio puede también estar relacionado con otros documentos. Bien, ¿en qué sentido? En que sea el origen, ¿ya? En este caso el oficio, pero como origen, y que pueda motivar documentos también como, por ejemplo, un informe, básicamente por ahora, ¿no? De los que hemos visto, en una solicitud, un memorial, un memorando, un informe. Quizás también lo podríamos relacionar de alguna manera y viendo bien el escenario, que el oficio pudiera de alguna manera causar la generación, ser el origen de un memorando, ¿no? De repente, por un incumplimiento funcional en un documento administrativo, entonces, mediante oficio se encarga a una jefatura, se envíe memorando por incumplimiento de funciones. Bien, podría ser. En el caso del informe puede ser un poco más directo, toda vez que se puede solicitar alguna información de una institución a otra y generar también el documento correspondiente. Bien, ahora, claro que también la respuesta podría ser en cuanto, sobre todo, darle prioridad al informe, podría ser en el mismo oficio, en el cuerpo del oficio. Bien, pero por ahora serían dos documentos que podríamos relacionar. Bien, ahora, dentro de lo que es la estructura, de acuerdo a lo que venimos desarrollando los documentos anteriores, primero vamos a trabajar lo que es una definición de este documento. Es importante que nosotros conozcamos la teoría a nivel definición. ¿Por qué? Porque estas definiciones te pueden ayudar a determinar de dónde a dónde sale un determinado documento. Bien, en este caso te dice sobre lo que es el oficio. Se cursa entre lo que son entidades públicas o privadas, interrelacionando a sus funcionarios también. ¿Sí? Si relaciona o interrelaciona a sus funcionarios, por ende interrelaciona a las instituciones u organizaciones que estén siendo parte de. Bien, ahora, ¿cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Ojo con esta parte de entre funcionarios. Bien, entre funcionarios. Ello implica, si nosotros hacemos una comparación con anteriores documentos, solicitud. Tenía inmersa la presencia de una persona natural común y corriente hacia un funcionario. Memorial. Tenía en cuenta el grupo o colectivo social hacia un funcionario. El memorando, de un superior en grado a su subordinado, ¿sí? Sea de manera simple o múltiple. El informe, en el informe considerar también una jerarquía, ¿no? De repente puede ser de abajo hacia arriba, ¿no? De un subordinado hacia su superior en grado, o quizás viceversa, de arriba hacia abajo, también podría ser, en algún caso habría que ver. Bien, en el caso del oficio, este vaya entre funcionarios y también podemos mencionar como característica que este documento tiene un carácter externo. ¿Sí? ¿Por qué externo, profesor? Porque aquí te dice interrelaciona a quién, interrelaciona entidades, ya no dice funciona dentro de la propia institución. Lógicamente que habría que evaluar el caso, puesto que de tratarse una misma institución, podrías cursar oficios a nivel de la misma institución también, ¿ya? Entonces, mira, yo voy a poner aquí un carácter externo en base a la teoría que se plantea, pero también podríamos tener un carácter interno. Bien, ¿cómo así, profesor? Ya, ejemplos. El oficio que, por ejemplo, pueda pedir Ministerio Público hacia la Corte Superior de Justicia solicitando antecedentes de una persona.
Ustedes saben que los antecedentes penales son un trámite personal y que no podemos simplemente, como en un sistema abierto, poner los datos de Juan Pérez y saber si Juan Pérez tiene o no tiene antecedentes. No, no trabaja de esa manera. En el caso de los antecedentes, el interesado paga una tasa. Una vez que paga la tasa, hace su trámite presencial o virtual, pero solamente sobre sus datos, ¿no? En cambio, personas ajenas no podemos conocer datos expresos, ¿no? Si nosotros somos de repente, a nivel de nuestro trabajo, facultados de poder ingresar a ciertos datos, puede ser, ¿no? Por ejemplo, Ministerio Público, Corte Superior de Justicia pueden acceder a lo que es datos, algunos de nivel RENIEC, pero solamente como consulta. A nivel de lo que es Corte Superior de Justicia no hay ese trabajo. De todas maneras, se hace un oficio solicitando, como les digo, antecedentes y se espera una respuesta. Entonces, ahí tienen un ejemplo de un oficio entre una institución A y una institución B. Es carácter externo. Pero dentro del propio Ministerio Público, por ejemplo, eh, una fiscalía superior le puede oficiar a una fiscalía provincial, penal, civil, depende el caso, también cierta información. Muy bien, entonces, sobre todo mirar instituciones, organizaciones o empresas grandes con una estructura que nos permita trabajar en ambas modalidades. Pero su esencia es, puede salir de la empresa, dirigirse a otra con una X motivación. Muy bien, a ver, me indican si ahí me dejo entender. ¿Sí? Me dejo entender con esa idea del ámbito que tiene el oficio, tanto interno como externo. Ya está, Jenny nos dice que sí. Entonces considérenlo como que es una doble vía. Bien, profesor, en mi institución nunca pedimos nada a otras instituciones. Bueno, entonces el oficio tiene carácter interno probablemente, pero no creo que si fuera esa la premisa, ¿no? No, no, para nada nos ligamos con otras instituciones. Bueno, entre las propias dependencias de tu empresa, ¿sí? Entre las propias dependencias de tu empresa, probablemente también se cursen los oficios. Bien, entonces siempre hay que tener ahí cuidado, conocer la estructura de una empresa si es pequeña también. Y bueno, en esencia, si va a salir de un lado a otro, es a personas que tienen algún cargo. Bien, muchas veces, a ver, les pongo el ejemplo, a ver si ustedes me dicen si sería razonable un oficio. Muchas veces cuando se quiere nombrar padrino o madrina a una persona, ¿qué documento se les viene a la mente? ¿Quieres nombrar madrina, padrino de un X evento a una persona? ¿Qué documento se les viene a la mente? Ya está, miren, Jacqueline nos dice un oficio y salta rápido a la vista eso, ¿ah? Jacqueline no hecho la pregunta y rápidamente nos ha respondido, ¿no? Entonces, en este caso sí un oficio, miren por ahí Víctor dice una carta de invitación, ya tendríamos una posibilidad, sí, pero muchas veces la mayoría recurre a un oficio. Ten en cuenta lo siguiente, el oficio es hacia funcionarios. Si de repente, profesor, sí es un colegio, el director de un colegio y está asignando a madres, padres de familia para que sean padrinos o madrinas, en sí, de un director a un padre de familia, no podría salir un oficio, ¿sí? No podría salir un oficio. ¿Por qué? El padre, madre de familia no configura como una autoridad, no configura como un cargo a nivel funcionario. Entonces salta aquí lo que es, por ejemplo, una carta. ¿De qué tipo? Una carta de invitación. ¿Sí? Ahora, algunas veces también pueden decir, profesor, la solicitud, porque solicitamos a una persona X que pueda ser, pues, padrino o madrina de un evento, ¿no? Entonces, yo creo que también sería correcta la solicitud en el sentido, no sé, una asociación de vivienda
va a inaugurar pues el servicio de agua potable, alcantarillado que les pueden haber arreglado. Entonces quiere nombrar padrino, madrina de la obra, ¿a quién? A un alcalde. Pero ojo, una asociación. Si hay una asociación, habrá un presidente, el presidente le puede cursar probablemente un oficio al alcalde, porque es una asociación, tiene un cargo, ¿sí? Vamos a esa idea. Pero si de repente esa asociación o ese vecindario no es asociación, simplemente son vecinos que han recibido una ayuda y han podido pues tener un beneficio para ellos, ¿no? Entonces, quizás uno de ellos presenta la solicitud, si el alcalde ve por conveniente aceptarla o no, depende, ¿bien? Pero como te digo, todavía podríamos considerar como documento la solicitud, pero un oficio no necesariamente. ¿Por qué? Porque el padrino o madrina no sabes tú si es que tiene o no tiene un cargo. Un memorial, ya, un memorial. Em, Hablando de grupo, sí, podría ser también coherente, explicándole en algunos puntos, ¿no? Que se ha hecho tal obra y conociendo pues que ha brindado a la persona apoyo, se desea que sea padrino o madrina de la inauguración de esa obra. Sí, también sería correcto, ¿no? A nivel del grupo. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Necesariamente un oficio, salvo que tengamos cargos, literales, cargos, podrías aplicar. Pero como no es la idea usual que ambas partes tengan cargo, por eso no sería muy conveniente. Solicitud, memorial, carta de invitación o una carta en sí podría solucionarnos el problema, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí algunos ejemplitos de casuística. Ahora, estos oficios, aquí te menciona que deben referirse a un solo asunto. En general, los documentos en su cuerpo tocan un solo tema, ¿sí? Tocan un solo tema. De repente, profesor, en un memorando los han pasado ciertas pautas para trabajo, como 10, 15, 20 pautas, pero todas habrán sido en base al mismo tema. No pueden ser de diversos. Ahora aquí, profesor, mire, dice, a un solo asunto, ¿significa que el oficio puede ser dos? Si fuesen dos, ¿ya? Si fuesen dos, en este caso, eh, los trabajaríamos en párrafos diferentes, pero serían dos puntos que abarquen un mismo tema. Por ejemplo, sigo con la idea de solicitar antecedentes penales. Imagínense, yo estoy de turno un día en fiscalía, estoy de turno, y sí, pues, cuando estás de turno, usualmente no tienes un solo caso que ver, hay muchos casos. De repente llegan 3 casos por personas habiendo manejado en estado de ebriedad. Entonces yo puedo solicitar de manera conjunta, en un oficio, coloco los 3 nombres. De los 3 nombres les pongo algunos datos que yo pueda tener acceso para que no haya homonimia y que yo tenga datos exactos. Entonces, se solicita los antecedentes penales de las siguientes personas. En un primer párrafo, nombres de la persona 1, datos. En un segundo párrafo, igualmente, de la segunda y de la tercera persona en otro párrafo separado. Bien, entonces, es un mismo asunto, antecedentes penales que va a solicitar, ¿sí? Pero es de diferentes personas, si me dejo entender. Entonces, sigo hablando de un mismo tema. No es aquí pensar que vamos a tocar 2 temas diferentes, no. Eso no es conveniente. Muy bien, claro, Jacqueline, también a nivel la cantidad de destinatarios, eso también va a afectar y podríamos tener el oficio múltiple, ¿sí? Ahorita eso lo miramos. Muy bien. Ahora, también te dice, pues si tocamos varios puntos, hay que tenerlos ubicados en orden de importancia. Muchas veces cuando nosotros tenemos el caso de que el escenario que les estoy mencionando, 3 personas por conducir en estado de ebriedad, las 3 en el mismo momento no llegan, ¿no? Van llegando por orden cronológico, si bien la misma fecha, pero las horas, ¿no? Las horas es lo que va a mandar. Entonces vamos haciendo una cola y pedimos, ¿no? Pero esa información se pide de manera inmediata y se responde también de manera inmediata, ¿no? Muy probablemente hacemos el físico, cumplimos con la formalidad de enviarlo, pero
vamos solicitando también mediante un fax, para que, como estamos de turno, por cuestión de importancia, inmediatamente también nos responden por la misma vía. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí la forma de cómo trabaja el oficio. Es externo, usualmente, puede ser interno, necesariamente funcionarios, si bien podemos decir más de un solo asunto, pero relacionado al mismo tema, ojo, y siempre colocarlo a medida de orden de importancia, colocar los puntos que se puedan trabajar. Bien, ahora vamos a ver aquí lo que corresponde a su estructura. Al igual que otros documentos, manejará lo que es un membrete y la nominación del año. Eso en la parte superior como encabezado de la propia página. Bien, y bueno, hablando de encabezado de página, de repente miren, yo hago este modelito aquí. Digamos que un X documento me ha abarcado 2 páginas, pero en el encabezado, profesor, yo he colocado lo que es el nombre del año, digamos que lo he colocado aquí, donde estoy haciendo una marcación de color verde, pero esa marcación, profesor, también me ha salido en la segunda hoja, ¿sí? También me ha salido en la segunda hoja, entonces el documento con las 2 hojas con esa cabecera no está bien, entonces, ¿puedo hacer yo que quede en la primera? Sí se puede, manejando herramientas de encabezado y pie de página, ¿ya? Eso lo vamos a citar en un momento para que ustedes sobre todo manejen también el encabezado. Bien, ahora, que vaya a la izquierda, al centro, a la derecha, que ocupe todo, eso depende de estilística, depende de normativa, si es que la tuviesen a nivel general en un determinado ámbito de trabajo. Bien, ahora, en lo que es el encabezamiento, ¿qué datos, ya, qué datos son necesarios? Primero lo que es el lugar y la fecha, ¿ya? Primero lo que es el lugar y la fecha. Y como referencia aquí te indica, se ubica en la parte superior derecha de la hoja. Bien, arriba a la derecha. Luego, tenemos lo que es el indicativo, ¿ya? Tenemos lo que es el indicativo. ¿Qué refleja ese indicativo? ¿Ya? ¿Qué refleja? Es el identificador o la serie, el oficio. ¿Dónde se ubica? Parte superior, lado izquierdo. ¿Sí? Parte superior, lado izquierdo. ¿Y qué datos comprende? Esto lo vamos a analizar también en algunos ejemplos. Te dice un número correlativo, puede ser el oficio 1, 2, 3, 4N, año del año 2010, 2011, el año que tuviésemos, en este caso sería 2023, sigla institucional, sigla del órgano del cual depende el emisor. Básicamente estos dos son los elementos que hacemos a nivel jerarquía, ¿no? Desde el mayor hasta el menor, siendo el menor el cual identifica al emisor, la dependencia de donde se produce el documento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podríamos decirle, tengo, profesor, el oficio 150, el año 2023, imagino, a ver, Ministerio Público, Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, cuarto despacho de investigación. Bien, entonces, esto haciendo referencia al correlativo, al año y a siglas. Bien, pero ¿qué le falta? Ya también por ahí lo han mencionado. Puede ser oficio número, quizás oficio múltiple, número, dependiendo. ¿Ya? Tenemos estas dos posibilidades. Más o menos la idea del memorando, si recuerdan, cuando se tipificaba su tipología, ¿no? Según la cantidad de destinatarios, un memorando así tal cual, también existe entonces oficio así, tal cual, será un destinatario.
y también cuando le agregues la palabra múltiple, que será para varios. Bien, algunos otros detalles que se puede agregar aquí, vamos a ver en los ejemplos, probablemente les vaya a llamar la atención, pero eso lo vamos a orientar cuando veamos esos modelitos, más o menos una idea de organización, ¿ya? Entonces tenemos ahí lo que es el identificador. Luego, dentro de lo que es también parte de encabezamiento, datos iniciales. El destinatario, ¿qué datos se consignan? Un tratamiento, una palabra de cortesía. Señor o señora. Bien, recuerda que decir señor, señora, no necesariamente implica que la persona es casada o casado, ¿ya? Simplemente es un tratamiento de cortesía. Profesor, como la persona yo sé que es soltera, señorita, si pondrías señorita, tendrías que poner señorito. Y señorito es una palabra que si bien haces la variante para el masculino, pero no es muy frecuente. Entonces, en documentos, simplemente señor, señora, profesor, don, doña, no. Don, doña, para oficio, al menos, no va. Don, doña son dos palabras muy típicas para una constancia, para un certificado. Bien, luego, el nombre o el cargo. Sería ideal los dos, ¿ya? Sería ideal los dos. Pero si no conocemos, entonces, sobre todo, la prioridad es el cargo, ¿ya? La prioridad es el cargo. ¿Por qué, profesor? Las personas en los cargos pueden estar de paso. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, pues, hay algún nuevo representante. Entonces, en sí el cargo se mantiene, no cambia. Entonces, tú diriges el oficio u otro documento al cargo y está bien. Pero las personas, como les indico, ¿no? De pronto, justo fue ya el fin del periodo de una persona y ya hay nuevo representante en un X cargo. De repente te rechazan el oficio, ¿por qué? Porque cambió de nombre. Entonces, sueles evitar errores como dejando simplemente lo que es el cargo presente. Bien, miren, dirección ciudad, estos dos tenemos nosotros que tocarlos en qué sentido. A nivel de los ejemplos se van a dar cuenta, cuando trabajas una propia institución y se mueve el documento dentro de, podemos prescindir de lo que es la dirección. Pero cuando se mueve el documento dentro de la propia organización, a la interna, si va a ser diligenciado fuera de la institución, entonces ya tenemos que tener en cuenta dirección, ciudad, incluso teléfono, horario de atención, por hacerles referencia. Hay eh, algunos lugares, algunas jurisdicciones donde las instituciones u órganos, la atención no es de lunes a viernes, sino es interdiaria. De repente lunes, miércoles y viernes, o si no martes, jueves y sábado. Y no es en un horario, digamos, de 8 a 4 de la tarde. No, ahí te ponen horarios de 10 a 12, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos a también cursar un oficio para tener una respuesta adecuada y de repente no nos devuelvan el documento porque no fue en un horario que una X dependencia solicitaba, tenemos que averiguar esos datos previos. Muy bien. Y ahí de repente, eh, para el ámbito externo, profesor, en el ámbito externo, de igual manera, ahí con mucho más cuidado, ¿no? Cuando es a la interna de la propia institución, uno más que nada sabe cómo se mueve, pero en el ámbito externo, sí, sí es, como les digo, atención interdiaria, fijarse en el teléfono, fijarse en el horario de atención, qué días atiende, a qué horas, ¿bien? Para evitar una devolución de documento simplemente por no tener el horario adecuado. Luego,
tienen aquí el asunto, sabemos que eso es lo que identifica a los documentos, su motivación para el cuerpo, y en este caso pues debemos tener la claridad a nivel de precisión, brevedad, ¿no? También dentro del asunto. Finalmente, lo que es referencia. Mucho cuidado con esta referencia porque no es algo que ustedes sí o sí tienen que considerar en el oficio. Eso depende. Por ejemplo, si ha existido el oficio número 1, se envió a una X dependencia, de repente no tuvimos respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un segundo oficio, digamos el 002, pero reiterativo. Y se puede colocar la referencia, ese documento, oficio número 001 de fecha tantos. Bien, ahí nace una referencia. O si hay algún otro documento que motiva tu oficio, para eso está la referencia. Si no hay un oficio previo, si no hay ningún documento relacionado, entonces creo que se dan cuenta, la referencia no tendría por qué estar. Y profesor, ¿qué pasa si de repente dos oficios no le responden? Bueno, no me responden al número 1, entonces yo genero el número 2 y lo envío. No me responden tampoco el número 2 y ya tiene una referencia, entonces ahora vuelvo a mandar un número 3 y en la referencia los puedo colocar los dos, por supuesto, en orden cronológico. Como se va a tener numeración, sería más adecuado también respetar esa numeración que va a ir de la mano con la fecha. Bien, ahora, profesor, usted me está mencionando que 2, 3, ¿y va a seguir así hasta que le respondan? No, pues, si ya hemos tenido eh, una tercera oportunidad de presentación de un reiterativo, eh, eso también perjudica a lo que es el propio trabajo de la persona o del despacho que está solicitando, ¿no? Está retrasando sus actividades. Entonces, para evitar problemas, simplemente eso ya se puede poner en conocimiento dentro de las propias instituciones, lo más probable, la oficina de control interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te están respondiendo un requerimiento. Entonces se puede trabajar de esa manera. Bien, pero no olviden, la referencia surge por una motivación previa. Oficios que no se han respondido pueden ser causa de un reiterativo. Profesor, y al segundo momento ya puedo mandarle, incluso con la intervención de control interno, no, yo creo que podríamos esperar hasta una tercera, ¿no? Máximo. Ya cuarta, quinta, eso sí, eso ya no va a suceder. Ahora, depende también, ¿no? Fue algo muy apremiante, yo estaba contra los plazos, los tiempos, y solamente fue un oficio que no me respondieron. Bueno, podemos tomar la decisión por necesidad de inmediatamente suponerlo en conocimiento de una oficina de control interno o un órgano supervisor. ¿Para qué? Para deslindar responsabilidades. Digamos, es una oficina que se encarga de tramitar expedientes, para que no digan que te has demorado en el trámite de un X expediente. Entonces, es bueno hacer esas constancias de que algo no se está tramitando, no tienes respuestas, para evitar problemas. Bien, a ver, me dejo entender hasta ahí con lo que es esa referencia, a ver si tienen alguna consulta. A ver, miren, por ahí nos dice, señor o señores, ya, eso depende, Jacqueline, si decimos claro en un oficio a secas, un oficio simple, señor o señora. Si es ya para oficio múltiple, por supuesto, señores, ¿ya? Señoras, profesor, habría que evaluar. A veces ahí mandaría masculino, ¿sí? Por cuestión de uso del lenguaje, ¿ya? Pero si resulta que todas las personas a las cuales te diriges son mujeres, podríamos utilizar señoras, ¿ya? Estimado. Estimado es una palabra que más califica dentro de una carta. Bien, estimado es una palabra que más califica dentro del entorno de una carta, en su estructura, ¿ya? Para el oficio netamente señor o señor. Claro, también Fabiola nos dice bajo responsabilidad, ¿no? Ese bajo responsabilidad podemos colocarlo en el cuerpo del documento cuando es un reiterativo, indicando, ¿no? Habiéndose cursado el oficio número tantos, tantos, sin haber recibido una respuesta,
se solicita la información correspondiente en el término de 48 horas, bajo responsabilidad de hacer conocimiento a la Oficina de Control Interno, por ejemplo. Bien, entonces, sí, pues son algunas expresiones que quizás cuando no te dan respuesta y si están, uno como que las lee y da miedo, ¿no? Y necesariamente te manda una respuesta para evitarse problemas mayores. Bien, entonces, mira que su estructura en el encabezamiento es un poquito más amplia, pero no es por dificultad, van a darse cuenta que es bastante sencillo. Bien, luego, ya, luego, el texto o el cuerpo. Esta es la parte esencial del oficio y en sí el cuerpo, en cualquier documento, es su parte fundamental. ¿Sí? Es su parte fundamental. ¿Por qué razón? Si el cuerpo está adecuadamente elaborado, el pedido eh, se realiza también de manera pronta, de manera eficaz. Si lo que se pide no se entiende, entonces simplemente eso pasa a cola. Se hará primero todo lo que es más comprensible, ya posteriormente los que de alguna manera no se han entendido, faltan datos, etcétera, seguirán en cuanto a trámite. Bien, ahora, en este caso, hay una suerte de fórmula de apertura también dentro del contenido de lo que es el oficio, utilizando expresiones como tengo el agrado, tengo el honor, me es grato. De estas tres, ya, de estas tres, esta de aquí me es grato, podría ser la menos usada, ¿ya? Sobre todo porque muchas veces la presencia del me se toma como algo familiaridad, entorno amical, entonces da que pensar. Entonces, de que es una posibilidad, sí lo es, pero para evitar suspicacias podemos caer con las otras dos. Bien, ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, a ver aquí, mira, dice, tengo el agrado, tengo el honor. ¿Creen ustedes que son dos expresiones equivalentes? Sobre todo las palabras agrado y honor. ¿Son expresiones equivalentes? ¿Son iguales? ¿Creen ustedes? ¿Agrado, honor? ¿O habrá alguna diferencia entre ambas palabras? A ver, ideas. Hay diferencia, dice Jenny, Verónica, no son iguales. ¿Por qué no serían iguales? ¿Cuándo utilizaríamos agrado? ¿Cuándo utilizaríamos honor? Por experiencia propia, y cuando recién yo empezaba en un trabajo administrativo, ya hace muchos años, hice un oficio dirigido a un superior, pero no coloqué en el cuerpo tengo el honor, yo puse un agrado, tengo el agrado y algo más. Entonces, al momento de ir y diligenciar el documento, no me lo recibieron y el por qué, simplemente al leerlo someramente, se fijaron rápido en el cuerpo, ¿no? Y la intención al devolverlo, bueno, yo también me extrañaba, pensaba que había pasado, entonces luego llevé donde mi jefa y mi jefa justamente pues hizo la consulta y le respondieron, no, es que ha puesto tengo el agrado y debió poner tengo el honor. Si yo les pregunto, ¿creen que por esa palabra deberíamos demorar un trámite? ¿Por una palabra creen que deberíamos demorar un trámite? No, ¿verdad? No resulta muy lógico, pero en la realidad sucede y te demora, ¿sí? Te demora. Entonces, la corrección se hizo, se volvió a presentar y ello, ¿qué te enseña? Te enseña a que tú debes conocer también
las personas que desempeñan algún cargo dentro de tu propia organización. Hay algunas personas que por ostentar un cargo alto, lo hacen notar hasta en un documento, ¿sí? Y así como hay ese tipo de personas que tienen el cargo alto y lo hacen notar, algunas otras personas del mismo rango, normal, te lo aceptan. Pero por eso es necesario que nosotros, dentro de nuestra propia institución, conozcamos no solamente nombres, sino un poquito de las personas que tienen esos cargos. Y es algo inmediato, ¿no? Es algo inmediato, ¿ya? Es algo inmediato. Muy bien. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, Jenny dice, tengo el honor, sería un director de una institución al director de la UGEL. Sí, podría ser, sería un ejemplo válido. Los directores de cada institución educativa dependen de quién, dependen de una UGEL. Entonces, correcto, estaría utilizado tengo el honor, ¿no? Pero como les digo también, de repente, aún así siendo director de UGEL, de casualidad tú pusiste tengo el agrado y te lo aceptaron. Bien, entonces es cuestión también de personas, ¿ya? Pero entre los dos podemos trabajar. A ver, ¿a qué se llama silencio administrativo? Si alguien, por ejemplo, ¿no? Comete un delito, lo oriento más o menos por ahí. Cuando hay la comisión de un delito, uno tiene la calidad de imputado, el que ejecuta o realiza el delito, ¿no? A veces tiene que declarar y al declarar, ¿qué dice? Utilizo mi derecho a guardar silencio. Sabe que es culpable, pero indica ello. Utiliza mi derecho a guardar silencio. Entonces, en ese caso, en el ámbito del derecho, pues es, valga la redundancia, ¿no? Un derecho inherente a las personas que tienen esa calidad de imputados o denunciados. Bien, y con ello muchas veces se entorpecen investigaciones. Pero en el caso del ámbito administrativo, silencio administrativo, no toda la información que se tiene dentro de una institución es pasible de ser conocida por cualquier persona, ¿no? Entonces, lo tomamos por ese sentido. Hay cosas que tienen una idea de grado de prioridad para la propia institución, ¿no? Por ejemplo, los datos a nivel direcciones y teléfonos de profesores de una institución educativa. Cualquier persona, así sea padre de familia, no podría solicitar direcciones, teléfonos todavía quizás, el teléfono de un tutor porque se tiene que comunicar con él quizás, pero ¿para qué su dirección física? ¿Para qué eh, tratar de conocerlo? ¿Me dejo entender? Entonces, hay cosas que deben permanecer en reserva, pero también hay algunas otras que a veces van las personas, solicitan, ¿no? Y dicen, quiero conocer el estado de tal carpeta. ¿En qué me baso? En la ley del proceso del trabajo administrativo, la 27444. Entonces, hay ciertas medidas, se puede dar conocimientos, pero hay cosas que realmente son pues reservadas. Bien, por ese sentido lo orientamos a Arturo. Luego, miren, regresando aquí al cuerpo. Este cuerpo o texto, entonces mucho cuidado con estas dos palabritas. Y bueno, lo que complementa, tengo el agrado de dirigirme a usted o tengo el agrado de dirigirme a su despacho a fin de y algo más se explicita, ¿no? Viene un pedido. Considerar que un oficio tampoco es algo extenso, ¿ya? Un oficio máximo, unas 2 páginas, puede ser. Si lo puedes hacer e ingresar en una sola página, excelente. No implica que al hablar de una sola página, nosotros le reduzcamos el tamaño de letra 8, no. El tamaño de letra para los documentos es 12. Y en un oficio, profesor, se fueron solamente las firmas. Ya, bueno, como son tus firmas, veamos primero los espacios.
Si no se pudo a nivel de espacios, máximo la letra se baja a 11, máximo, pero no menos. ¿Por qué? Porque eso ya puede ser una falta de respeto. Muy bien. Luego tenemos el término, ¿ya? Y aquí está la antefirma. La antefirma es lo que está antes ya de la despedida. Es una suerte de fórmula también de cierre. Te dice aquí fórmula de cortesía. Y hay una suerte también aquí de cliché, ¿no? Un modelo genérico, donde indica, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. E incluso, ¿ya? E incluso, aquí también se le puede agregar algo más, de mi mayor consideración y estima personal. Bien, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Ese sí es un modelo genérico. Muchas variantes que podamos hacerle, no, salvo omitir ese y estima personal o considerarlo, muchas variantes a ello no tenemos. Bien, casi de memoria, como que los aprendemos, y en sí, nosotros cuando generamos documentos, sería bueno que a nivel del Word, así como por ejemplo vimos para el memorial usando una tabla que se pueden repetir las filas de título, una herramientita, para que tú tengas modelos de documentos y no estés a cada rato borrando la parte que se reemplaza por otra, se pueden generar plantillas y te ayudan bastante. La plantilla ya viene con espacios vacíos, tu documento está bien hecho, formateado, tú solamente le agregas los datos que sean necesarios. Bien, pero eso es trabajar también con plantillas. Aquí este modelito, en el caso del oficio en el cierre, es un clásico. Profesor, y aquí el atentamente coma, claro, eso va después. Obviamente no vas a utilizar un guión, ¿no? Aquí está solamente expresado este guión. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos dando las pautas de lo que debe ingresar. Bien, luego también en el término, lo que son sellos, firmas, hemos indicado sobre esto, dependiendo el grado de confianza que tengamos con nuestro jefe, si nos da la preferencia de utilizar el sello, entonces podemos, su sello, podemos simplemente dejar espacio, imprimimos, colocamos el sello y se lo pasamos para que firme. Bien, la posfirma acompaña a la firma, la distribución, en este caso el con copia, puede ser tanto a una sola dependencia como a varias, de eso no hay problema. Y también tenemos la referencia de las iniciales. Recuerda, mayúsculas, persona que firma el propio documento, minúsculas, la persona que intervino en la redacción, participó en la elaboración del mismo. Muy bien. Ahora, luego de lo que es esta estructura, miren, aquí tenemos lo que son usos del oficio. Bien, usos del oficio. En estos usos te menciona, es un documento frecuente dentro del ámbito administrativo, en el entorno administrativo, y tan frecuente como una carta en asuntos comerciales. Nuestro último documento es justamente una carta. Por ahí cuando hemos mencionado lo que es qué documento utilizaríamos para tratar de que una persona sea padrino de un X evento, entonces en este caso ya salta lo que es carta comercial. Cuando lo hagamos se van a dar cuenta la semejanza a nivel estructura con respecto a lo que es el oficio. Muy bien, simplemente por ese sentido lo hace. ¿Es frecuente también una carta? Sí, por lo que desprende de esta lectura en este punto, ¿es de uso tan frecuente como la carta? Sí, la carta también es un documento frecuente, pero constituye un medio más serio y de más fuerza. ¿Sí? Un medio más serio y de más fuerza. ¿Por qué? Hace un momento les he mencionado, si yo no respondo
a un determinado documento. Entonces, generando un reiterativo, puedo tratar de verificar una respuesta también, ¿no? Pero si no respondes, ahí ya hay una intervención control interno, sea que tú lo comuniques o de repente te hacen un seguimiento, una visita y miran que no has tramitado ciertos documentos que han presentado en un expediente, en una carpeta. Entonces, eso también puede motivar algún tipo de sanciones o actitudes para revisar el trabajo que se está haciendo. Bien, entonces no es que le quitemos prestancia, importancia a los otros documentos, no. Simplemente mediante este podemos hacer pasible también la participación de un órgano supervisor. Muy bien. Mediante un informe, profesor, se podría, no tanto. Ahí es para dar tipo rendición de cuentas, algo así. El memorando es para poner conocimiento. Entonces, el que más se puede ajustar puede ser este de aquí. Bien. Luego, miren, en el uso propiamente, se dice, ¿para qué utilizamos un oficio? Dar órdenes, puede ser, dictar normas, efectuar gestiones, remitir documentos, realizar consultas, etcétera. Es como el memorando no tiene una sola tipificación, un solo tema, no, es variado. De acuerdo a lo que se necesite, evaluando sobre todo dónde configura el uso del oficio entre instituciones, entonces eso es lo válido. Pero en cuanto a lo que es el propio cuerpo, el propio tema o asunto, es variado. Bien, es variado. ¿Cómo voy a dar órdenes mediante un oficio, profesor? Por ejemplo, eh, se podría pues disponer la remisión de un video para visualización. Es una suerte de orden. Digamos, no una orden expresa, fuerte, pero es una suerte de orden, remisión de una prueba en calidad de cadena de custodia que puede estar en un almacén. Dictar normas, de repente mediante un oficio se hace partícipe a fiscales para que en día de elecciones tengan ciertas pautas para trabajar. Efectuar gestiones, derivar expedientes, derivar carpetas, remitir documentos igualmente, bien, realizar consultas cuando piden informes, generalmente, muy bien, ahí a nivel de sus usos. Y ahora miren lo que hace un momento ya han estado mencionando y que también les hice una acotación, ¿no? Los tipos de oficio, pero sobre todo aquí por donde me voy, se los he mencionado, de acuerdo a la cantidad de destinatarios. Bien, de acuerdo a la cantidad de destinatarios. Tenemos un oficio simple, un solo destinatario, y cuando en el identificador tenemos a secas, solita la palabra oficio, y uno múltiple cuando tiene varios destinatarios. Muy bien. Ahora, de repente por ahí también sale justo, miren, Fabiola me ganó, un oficio circular. Un oficio circular más que nada se orientaría con dar ciertas pautas, ¿bien? Pero para ello también que tendríamos que conocer un poco, tendríamos que conocer un poco de cómo trabaja la circular, que es otro documento aparte. Pero es una comunicación también tipo masivo, ¿bien? Ahora, si vemos aquí lo que es un esquemita, la nominación del año, no se olviden, no solamente centro, esto es un modelo, podrías tener otras ubicaciones sin mayor problema. El lugar y la fecha, parte superior lado derecho. Este indicativo, que es el identificador, nos ha mencionado, pero que está hacia su izquierda, ¿no? Está hacia su izquierda. Lo que es el destinatario, nombre, cargo, la dirección, ciudad, evaluando también ello, ¿no? Si es que es necesario y conveniente.
Tenemos también el asunto, esto de aquí, vamos a señalarles cómo lo podemos trabajar mediante un Word. Vamos a hacer sobre todo eh, modelo para una cabecera y esta parte de aquí, que es importante muchas veces, la simetría. Mira los puntitos donde están, los dos puntos y también los puntitos suspensivos. Bueno, no son puntos suspensivos solamente son tres. Esto serían los espacios que dejamos para que llenen o completen con datos. Lo importante es fijarte en la altura. Muchas veces cuando intentamos hacer eso, a través del Word usamos la tecla Tab y en algunas ocasiones no nos queda exactamente cuadrado a la misma altura. La cuestión de presentación en un documento también cuenta, es relevante. Bien, entonces hay que tener o guardar cuidado con ello. Ahora, tienes después el cuerpo, será un párrafo, la antefirma, sin otro particular y debajo atentamente, sello, firma, posfirma, distribución e iniciales, ¿no? También la parte de con copia. Ahora, esto más o menos como un esquemita. Recuerden ustedes que aquí estamos haciendo qué cosa. Estamos presentándoles un modelo de semibloque. No sea raro que ustedes encuentren un oficio y pues que ese oficio esté pegadito todo hacia tu izquierda. Sería válido, no sería que esté mal, ¿sí? Reitero que hemos mencionado, pues que nosotros tenemos posibilidad de trabajo semibloque o bloque extremo. Depende también cómo en algún lugar nos soliciten la presentación. Bien, ahora, miren, vamos a ver aquí algunos modelos partiendo de esta zona. ¿Ya? Tenemos ahí el nombre del año, eso para el año 2020 le corresponde. Luego el caso de el lugar y la fecha, parte superior lado derecho. En cuanto a lo que es el identificador, pegado a tu izquierda, todo en mayúsculas, negrita. Bien. Tienes oficio número 010-2020, USP, EPLL, slash o guioncitos. El slash puede ser utilizado antes de la última identificación en cuanto a lo que es esta zona de los números. La dependencia final. Bien, la dependencia final. ¿Correcto? Luego tienes aquí señor, el nombre de la persona, y de repente les llama la atención, profesor, ¿y esto por qué está en mayúscula? Usualmente los cargos, ¿ya? Usualmente los cargos es lo que nosotros colocamos en mayúsculas, bueno, la negrita, ya por cuestión formalidad en el documento, toda vez que en alguna clase anterior les he mencionado, negrita y mayúsculas a la vez es una suerte de formato redundante, pero no es que esté mal, ¿no? Deberíamos decidirnos por uno o por otro, ¿ya? Puesto que los dos a la vez, como les digo, es redundancia, pero es bastante recurrente en lo que es documentación. Bien, este presente, profesor, así con puntito y guión, es un modelo, ¿no? Y a veces los modelos simplemente hay que respetarlos, ¿ya? Si lo coloco sin presente, profesor, muchas veces lo vas a notar de esta manera, ¿ya? Muchas veces. Igualmente, aquí, en lo que es el cargo, no es que yo literal haya escrito y por la extensión de la segunda línea que miran Universidad San Petersen no entraba aquí arriba y sido hacia abajo. No, manualmente yo he partido la línea. ¿Por qué? Cuestión de presentación. No he querido irme hasta el final, sino solamente más o menos tener una mitad, ya tener una mitad de lo que es mi hoja y hacer un modelo en base a ello. Bien, luego tienen aquí el asunto, requerimiento de docentes. Profesor, la referencia, no hay referencia porque este documento
no se base en algún otro que no haya sido pues atendido. Ahora, del contexto podría pasar, mira, dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que una escuela profesional va a tener un centro de informática y este esté implementado. Lo que se desea es que en ese centro de informática se dicte cursos de Microsoft Office, Word, Excel y PowerPoint, orientado a los alumnos de esa escuela. Por tal razón, al ser este instituto al cual se están dirigiendo a su director, un órgano de la universidad, recurrimos a su persona para que se designe a 2 instructores para el dictado de los referidos cursos. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el pedido, ¿dónde está? Al final. Y le ha dado una introducción tratando de sustentar el porqué del pedido de esas personas. Muy bien, un solo párrafo, nada más. Luego, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. Podrías aumentarle de mi mayor consideración y estima personal, no hay ningún problema. Él atentamente y luego viene lo que es la firmita, ¿no? Pero miren ustedes básicamente, ¿no? Un solo párrafo más que suficiente. Si fueren a trabajarse de repente más puntos, sí sería conveniente par de párrafos. ¿Para qué? Para que no se note muy cargado uno de ellos. ¿Correcto? A ver, si tienen alguna observación a este o hasta esta parte del modelito, me indican, o alguna pregunta hasta esta parte. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Será un oficio simple o múltiple lo que les estoy mostrando? ¿Será oficio simple o múltiple? Claro, sería uno simple, ¿no? Sería uno simple. Ya. Em, en este caso simple sobre todo porque miren, va una persona puntual, ¿no? Ramón Corcuera López. Ahí te das más cuenta todavía que es simple. ¿Por qué también? Porque no hay la palabra múltiple, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se coloca aquí la ciudad, no? Usualmente por modelo, aquí siempre colocamos presente. Ahora, no hay la dirección, profesor. Utilizaríamos la línea de dirección para colocar ahí también lo que es la ciudad, ¿ya? Para colocar ahí lo que es la ciudad. A veces se asume ese presente como la relación de la propia ciudad o el lugar donde nosotros nos encontramos. Muy bien. Entonces, que reemplace, digamos, Arequipa a la palabra presente, no. Incluso eso tiene relación con lo que nosotros colocamos para la fecha. En la fecha está la ciudad, ¿sí? En la fecha está la ciudad. Entonces, eso me ayuda y se refuerza con ese presente. Pero, ya, pero, profesor, ¿por qué acá no hay dirección? Mira, en el entorno del cuerpo, ¿ya? Se está dirigiendo al director de un instituto de informática, pero de la Universidad San Petersen. ¿Y qué escuela está siendo aludida por aquí? Escuela Profesional Literatura y Lingüística, pero esto es de la propia universidad. Y nos dice, es un órgano de nuestra universidad. Entonces, como está desarrollándose internamente, se tiene la intención, asumimos que conocemos dónde queda las dependencias, ¿no? Quien va a diligenciar el documento, que es miembro de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, de repente secretaria, su asistente, un notificador de la propia área, sabe, o se asume que sabe dónde está ese instituto. Como es a la interna, el oficio, entonces prescindimos de lo que es la dirección, porque es a la interna, se desarrolla dentro de la propia institución u organización. Muy bien, pero si ese no fuera el caso, entonces tendríamos que considerar dirección y muy puntual lo que se va a requerir.
Como les decía anteriormente, algunas veces hasta es necesario adicionar teléfono, adicionar lo que es el horario de atención, en algunas veces. Muy bien, pero eso sobre todo cuando es ámbito externo, porque a nivel interno necesariamente conocemos un poquito más de estructura jerárquica, ¿correcto? Entonces, por esa razón aquí no hay lo que es dirección. Es un ejemplo que relaciona dos dependencias de una propia institución, en este caso de una propia universidad. Bien, ahora, la concordancia, recuerda, dice Mario Ledesma Alvarado, MLA. Mar es la persona que lo ayudó, la persona que también de alguna manera intervino en la elaboración del propio documento. Y el con copia, bueno, aquí te dice archivo. Esto de las copias que se puede también tramitar, hay que tener en cuenta si el oficio se diligencia, debe haber una prueba del diligenciamiento, ¿sí? Si el documento propiamente se va a entregar, debe existir una prueba de que se ha entregado, de que se ha tramitado. Entonces, eso usualmente se hace con un cargo, que es una copia del documento, ¿sí? Un cargo. Entonces, no relacionemos tanto el con copia con ello, ¿ya? El con copia es para ti mismo, ¿no? Digamos, diligencias uno y el cargo que viene tú lo archivas físicamente en algún archivador, valga la redundancia. Pero ese con copia literalmente son qué áreas, qué dependencias deben ser conocedoras de lo que se está refiriendo el documento en sí mismo. Muy bien, ese es el primer ejemplito. A ver, tenemos uno más y este muy particularmente nos va a servir para poder ver el identificador, ¿ya? Para poder ver el identificador. A ver, mira, aquí dice el nombre del año, no hay problema, la fecha, a ver, oficio número 1245-2015, 503-2015-250, MP 6FPPC 3DDT AR. Por ahora, creo que no habría dudas, un número, el año, y todo esto pues serían siglas a nivel institucional, ¿sí? Siglas a nivel institucional. Pero, ¿qué sucedió, profesor, con esto que está aquí? Con este paréntesis. ¿Qué significa? ¿Por qué está presente? La idea en ese caso es, no es algo que todas las instituciones o organizaciones deban respetar. Esto es una forma de trabajo que alguna vez, cuando yo tenía la oportunidad de tener contacto más con lo que era documentación, pude observar y me pareció adecuado e incluso lo implementé en mi propio despacho, ¿no? Previa consulta con mi jefa, ¿no? Caímos en cuenta que era bueno. ¿Para qué? Para darte cuenta a nivel de lo que te manda mesa de partes, qué documentos son tuyos realmente dentro de lo que te pueden mandar y qué documentos no. A nivel de lo que son los oficios puntualmente, usualmente esto no está, pero se da la explicación. En ciertos ámbitos se trabajan con números de carpeta. Justamente este es un número de carpeta. ¿Ya? Este es un número de carpeta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si me están diciendo mesa de partes recibió un documento que fue para 6 FPPC 3DDT, entonces también ellos se podrán orientar por el número de la carpeta. Y si cuando yo lo recibo, esta carpeta no la conozco, inmediatamente lo devuelvo. No me doy la molestia de haber estado anexando documentos o dando trámite y perdí tiempo porque no era algo que me pertenecía. Muy bien, entonces simplemente esto es una forma de trabajo, pero a nivel
organización en trámite documentario. El propio despacho, la propia oficina puede decidir tomar algunas salvedades en cuanto a sus documentos que recibe para identificar que realmente son suyos y no darse la molestia de devolución de documentos a mesa de partes o haber realizado ya un documento como no lo encontramos, nos rompemos la cabeza y al final resulta que no era nuestro. Muy bien, entonces esa es la explicación del adicional que ustedes pueden estar observando dentro del identificador. Muy bien, me dejo entender ahí, a ver si tuvieran alguna consulta, alguna opinión también con respecto a esto. A ver, por ahí hay algunos detallitos. Dice el nombre con mayúscula. Básicamente, mira, aquí no hay un nombre de persona explícito, pero sí hay el cargo. Entonces, por cuestión de estilo, le damos prioridad a lo que son cargos. Lo que es el nombre, apellido, inicial mayúscula nada más. ¿Ya? Claro, la dirección sería para institución o cuando nosotros tenemos un oficio que sale al exterior, ahí sí, configura bien la dirección. Por ejemplo, aquí, ¿no? Miran ustedes, dirección, calle El Filtro sin número cercado. ¿Por qué razón? A ver, vamos a identificar en este caso quiénes están siendo intervinientes. Hay la Municipalidad Provincial de Arequipa dirigida a una gerencia, ¿sí? ¿Y quién lo está dirigiendo? Lo está dirigiendo un fiscal, esto implica Ministerio Público. Entonces, date cuenta, Ministerio Público a Municipalidad Provincial de Arequipa, ese entorno externo. Probablemente un notificador diligencia el documento. Entonces, no tenemos por qué presuponer que el notificador sabe dónde queda la Municipalidad Provincial de Arequipa. Quienes sean de Arequipa, incluso me podrán indicar, anteriormente la municipalidad estaba en la Plaza de Armas y ahora se ha mudado justamente aquí a la calle El Filtro, ¿no? Bueno, ya desde hace un buen tiempo atrás, pero se mudó. Lo que era trámites, hay parte que se hace ahí, también hay parte que se hace en la Plaza de Armas. Entonces, de todas maneras es conveniente conocer dónde va a ir la persona. Y como les digo, si hay un notificador, el notificador no encuentra la dirección, simplemente ¿qué hace? El documento lo devuelve y lo devuelven con el sello de devolución literalmente, porque no hubo la dirección, dirección equivocada, dirección incorrecta. Bien, entonces eso hay que tener cuidado. ¿Listo? Ahora, esta parte de aquí, reitero, no es necesariamente para que ustedes traten de buscar, pero el profesor no ha mencionado nada de ese numerito en lo que es la identificación. Es que esto es muy particular, reitero, trámite documentario. Si ustedes en sus propios trabajos se encargan de lo que es documentación, trabajan con documentos, recepcionan documentos de mesa de partes, para agilizar pueden buscar una manera que los identifique. Y no está mal, ojo, no está mal. Muy bien, a pesar de que cuando se reciben documentos, se indica al usuario, coloca el número de expediente o la referencia con la cual está haciendo el trámite para hacer legajo, para ingresar al sistema y que los documentos no se pierdan tampoco. Muy bien. Más allá de ello, bueno, como les decía, la dirección por ámbito externo, solicite informe. Tengo el agrado de dirigirme a usted completito, ojo, no hay que abreviar, se escribe completo. Profesor, ¿y no es con mayúsculas? No. Si fuera comienzo de oración, no sé, usted tiene la culpa. Ahí sí usted tendría pues mayúscula, ¿no? Aquí no. A fin de solicitarle, ojo con esto, miren, ¿ah? A fin de solicitarle, tenga bien ordenar a quien corresponda. Eso también puede ser algo típico. Y hasta aquí, hasta el se remita a una determinada ubicación, un informe respecto a y un complemento. Bien, es clásico.
Y profesor, un ejemplo de múltiple, solo tendrías que agregarle aquí oficio múltiple número y ya no sería señor, sino señores, digamos, gerentes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Hay muchas gerencias en la municipalidad, son todos aludidos, ¿sí? Señores, gerentes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Muy bien. Me dejo entender hasta ahí. A ver, dudas, consultas. Bueno, está la firmita. Ojo, tiene que concordar todo, ¿no? A nivel de lo que es esta zona, Sandra Talavera Cora, bien. A nivel también de esta parte de aquí, tercer despacho, sexta fiscalía. ¿Eso con quién concuerda? Aquí arriba. Tercer despacho, sexta fiscalía. Bien. A ver, dudas, consultas hasta ahí. Vamos bien. No olviden para un oficio, máximo unas 2 paginitas. ¿Puedo tener adjuntos, profesor? Por supuesto, puedes tener adjuntos, sin ningún problema. Y eso lo tendrías que hacer notar ¿dónde? Lo tendrías que hacer notar en el cuerpo, ¿no? ¿De qué manera? Puede ser con un punto seguido, se adjunta carpeta a folios tantos, cuando remite una carpeta, cuando remite un expediente, ¿no? O se adjunta ficha RENIEC de la persona solicitada o la persona requerida. Cuando solicitan antecedentes, también se adjunta una ficha RENIEC para hacer más fácil el trabajo. ¿Correcto? Si estamos bien hasta ahí, miren, vamos a hacer en Word el ejemplo para el uso del encabezado, que solamente salga en una página. Digamos que se extendió a 2 tu documento, vamos a hacer que salga para una sola página. Muy bien. Entonces, a ver, hay una pregunta y dice, en muchos documentos ponen usted, ¿es válido? No. Recuerden que cuando hablamos de un documento, hablamos de formalidad. Y eso también ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, ¿no? Entonces, el UD, así con mayúscula, no es válido. UD minúscula tampoco es válido. La forma correcta, usted, así. Las otras dos, no. Las otras dos, cuando sea una idea de conversación informal en el plano escrito, ¿no? Pero no utilizamos en un documento administrativo por cuestión de formalidad, no es conveniente. De que hay modelos utilizando ellos, sí, eso para qué negarlo. Pero ustedes ya están teniendo en cuenta, primando lo que es formalidad, usted no se abrevia, se escribe completo y minúsculas. Cuando llega una copia, ¿se responde o solo es conocimiento? No, si de repente nos han puesto aquí, ¿no? En la parte inferior, con copia archivo, ¿ya? Algo así, con copia archivo. Nada más es para conocimiento, de repente para anexar también a un expediente, a una carpeta, para que sea parte del legajo, nada más, ¿sí? Ahí no tenemos que hacer ninguna respuesta, ¿ya? Ahora, en este caso, ese con copia también puede ser recurrente en lo que son las resoluciones. Y en las resoluciones, para que me entiendan, de repente hay un alumno en una universidad que pide una recategorización y le aceptan la recategorización. Entonces, para aceptarle la recategorización, ¿qué se emite? Una resolución. Vistos los documentos presentados por y considerando algunos artículos, se resuelve. Y le ponen primero, otorgar la recategorización en tal escala a tal persona,
para que efectúe el pago de por concepto de matrícula y pensiones, digamos. Entonces, eso con copia, ¿a quién tiene que ir? Con copia a caja. Caja tiene que conocer, usualmente lo puede hacer la propia institución, enviar el documento internamente, o quizás el usuario, ¿no? También puede ir con su copia y hacer efectivo, ¿no? Lo que le pueden estar resolviendo a su favor en este caso, ¿ya? Pero es más que nada solo para conocimiento, ¿ya? Más que nada es solo para conocimiento. Claro, Mónica, en cuestión de formalidad, las abreviaturas dentro de los documentos no son correctas, ¿ya? Otro ejemplo, ¿no? La palabra atentamente. Atentamente nosotros sabemos también que esto se puede abreviar. ATTE punto. No sería apropiado para un documento, ¿sí? Y en el cuerpo, alguna abreviatura, mucho menos. Si fuera abreviatura de repente por una institución, en lo posible tratar de escribir completo, ¿ya? Tratar de escribir completo. Bien, este presente más que nada es por formalidad, ¿ya? Es una especie de término de los datos y que identifica, ya que luego ustedes deben colocar la palabra asunto, si lo quieren tomar así para entenderlo un poquito más. Muy bien. Una consulta, buenas noches. Bien. Una consulta. Hay algunos que yo veo que colocan en su cuerpo, ponen algún número, ¿no? Quieren mencionar un monto o algo, Ya. y ponen el número y luego creo que también lo describe cómo escribe ese número. ¿Está bien o es necesario hacerlo? Sí. Es también cuestión formalidad, ¿ya? Es cuestión formalidad. Por ejemplo, no solo a un documento en específico, ¿no? Esto aplica para varios, tal cual como ha mencionado su compañera. Muchas veces cuando se menciona una cantidad, debe colocarse también lo que es, primero, la cantidad en letras y al costadito la cantidad en números. Más o menos, miren ustedes aquí, a fin de que se designe a dos instructores. Probablemente alguien dice, profesor, pero eso no estaría mejor así, que se designe dos instructores. ¿Sí? Esa sería una posibilidad. Y otra posibilidad, acompañando lo que hemos mencionado, así. Entonces, para el caso aquí, todavía podríamos considerar como válido esta. Pero esta de aquí es un poquito menos formal. Utilizada también, ¿ya? Utilizada también, pero por recomendación de formalidad en letras y en números, ¿sí? En letras y en números. Primero en letras y entre paréntesis después la cantidad en numeritos. Muy bien. Ahora, Y si es para en caso mencionar de moneda, fechas, en las fechas igualmente, ¿ya? En las fechas igualmente, digamos, dentro del cuerpo van a citar para el 18 de mayo de 2023, correcto. Entonces, si va dentro del cuerpo, lo podríamos colocar así. Para el 18 de mayo del presente, por ejemplo. ¿Bien? 18 y entre paréntesis, profesor, el 18, no. Ahí cuando sean cantidades a nivel de números cardinales que identifican literal cantidad. Pero aquí 18 de mayo no es una cantidad, es una fecha. Pero también deberíamos escribirlo completo, en letras. ¿Ya? Sobre todo eso en dónde? Documentos donde necesariamente nos pongan fecha y hora para una declaración, por ejemplo. ¿Sí? Si dentro de los oficios nos dan pautas para una fecha, de esa manera. Muy bien. En cuanto a las siglas, Alfonso, dentro del propio documento, tratar de explicitarlas. Muy bien. Es como que me dijeran,
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que la EPP o EPLL, si yo lo pusiera así, a ver, si lo pongo EPP o EPLL, ¿no? Así, en la intención de reemplazar esto de aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería correcto que coloquemos así en la EPLL a destinado? ¿Sería correcto si vieran así? No. Entonces, no se utiliza aquí lo que es las siglas. Si las vas a utilizar, tampoco sería muy conveniente. Ya, primero pones el rótulo completo y si gustas al lado, le pones la sigla o lo que identifica la unidad. ¿Bien? Pero de preferencia, colocarlo completo, cuestión de formalidad. ¿Sí? Cuestión de formalidad. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Verónica? Me bajó la manita. Muy bien. Entonces, miren, bueno, el tiempo nos va a quedar un poquito corto para, no te preocupes, el tiempo va a quedar un poquito corto para ejemplificar la parte de Word, pero aún nos queda la sesión siguiente, donde vamos a hablar de lo que es carta comercial, y ahí vamos a aprovechar también de ejemplificar, como les decía, el encabezado en solamente una página. Intencionalmente vamos a hacer que salgan dos, pero vamos a hacer que estos figuren en una sola. Y lo que es el asunto cuando necesitemos requerir la referencia. Para no hacerlo manualmente con tecla Tab, estar tratando de cuadrar, lo vamos a hacer con una tabla y se van a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo, ¿no? En el caso mío, muchas veces recurro a lo que son tablas, ¿ya? Muchas veces recurro a lo que son tablas. ¿Por qué? Porque permiten un trabajo más rápido, más directo. Ocultas bordes y todo arreglado. Como en algún caso anterior hemos hecho la cabecera del memorando, que les indiqué, puedes cambiarle en lugar de memorando informe y ya tienes más o menos también una cabecera para ese documento. Muy bien. Nailu, básicamente los modelos que les estoy pasando siempre están en el material, ¿no? Si es que te refieres a ello, ¿no? Están todos en el material. Entonces esos son los que podríamos tener en cuenta. Muy bien. Listo. Entonces, con la intención del espaciado interlineado de cuánto debe ser, no solamente en el oficio, sino de manera general. Eh, Recuerden ustedes, tamaño de letra 12, tipo de letra, tienes dos, la Times New Roman o en su defecto Arial. El interlineado, sobre todo en el oficio, debe ser sencillo, pero en la solicitud hicimos un ejemplo con el interlineado trabajando espacio y medio, porque teníamos cabida para poder hacerlo, ¿no? Entonces, este modelo está relacionado con un interlineado sencillo, líneas que no tienen mucha separación. Pero si es más corto el propio documento, entonces ustedes pueden elegir el de espacio y medio, que no es muy exagerado tampoco. Muy bien, pero siempre hay que mirar, ¿no? Si de pronto tu documento se extendió en cuanto al oficio, ocupó necesariamente dos páginas, tampoco podemos forzarlo. Si solo fue por firmas, ya podemos un poquito ajustar. Pero si por el propio cuerpo hace que tengas dos páginas, eh, igualmente hay que respetar. Recuerda, en la medida mínima para tamaño de fuente 12, máximo le bajas a 11, máximo, y trabajas el interlineado. Pero otro arreglo que le vayas a hacer va a quedar ya muy chiquito, muy apretujado.
y eso tampoco es una buena idea de presentación. Muy bien, entonces nos queda pendiente la parte del encabezado y manejar el asunto con referencia. Eso lo vamos a tocar en nuestra última sesión, ya también con lo que es la carta comercial. Bien, entonces, bueno, agradeciendo su participación el día de hoy, esperamos ya que el día sábado culminemos el curso con el último tema del mismo.